Intravenosa es un podcast de Vena Rota. Episodio 1. Cristianismo y diversidad. Aquí estamos, en el primer encuentro de Intravenosa. Muchas gracias, Juanma, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Que es un referente aquí en Asunción, en Paraguay en general, sobre el tema de la diversidad y la religión, también así como la historia del arte. Además de todo lo que ya sabemos de vos, que sos profesor de la universidad, que tocas estos temas teóricos, escuchar un poco sobre tu vivencia personal, ¿verdad? Cómo en tu camino se están entrelazando la fe y, eh, digamos así, tu propio ser o tu expresión personal. Ujú. Yo creo que como toda persona que creció en un ambiente, digamos, religioso, en mi caso me formé en una familia católica, eh, fui a un colegio católico, fui a una universidad católica, entonces la religión siempre formó parte activa de mi vida porque yo mismo también trabajé mucho en la iglesia. Y creo que las personas LGBT que crecimos en este ambiente religioso en algún momento se nos dio esa situación de la espada y la pared, de decirnos: o vivís tu orientación sexual o tu identidad de género de manera libre y dejas tu religión, o seguís en tu religión y tenés que negarte a vos mismo, a vos misma. Y yo creo que esa fue la disyuntiva que a mí me llevó a buscar un intermedio, ¿verdad? De decir, ¿por qué tiene que ser o esto o lo otro? O sea, ¿por qué no se puede integrar y vivir la fe de una manera también sin negarme a mí mismo, a mí misma? Y así es como yo di justamente con la existencia de las comunidades cristianas inclusivas. Son comunidades en las cuales no solamente se le acepta a las personas LGBTI más, sino que también se milita por sus derechos, no se busca cambiar a nadie su orientación sexual ni su identidad de género. Y me di cuenta que también existen incluso en el resto del mundo, no solamente comunidades, sino también iglesias, incluso tradicionales, iglesias luteranas, iglesias evangélicas que tienen esta misma postura. Como estamos en contextos donde nos ponen constantemente en polos, Ujú. eh, ¿qué pensás, qué resistencia pensás que se puede formar a partir de habitar esos intermedios? Mira, lo primero que a mí me parece importante hacer es justamente esto de crear puentes, porque dentro de la comunidad LGBT, digamos, hay un gran rechazo a la religión y que yo entiendo e incluso a veces lo promuevo en el sentido de hay discurso de odio que viene desde la religión y no podemos quedarnos callados, calladas frente a ese discurso de odio. O sea, hay que también responder, digamos, denunciando, haciéndole frente. Pero también eso no quita que dentro de la comunidad LGBT haya muchas personas que todavía son creyentes y no podemos excluirles a estas personas. Entonces tenemos que unir estos dos mundos, digamos, el mundo de la fe y el mundo LGBT, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos el tema del discurso del odio, que en su gran mayoría es promovido desde la religión. Mm. Y no, la religión y el cristianismo sobre todo no es que en su totalidad promueven la discriminación, el odio, es un sector nomás. O sea, hay también otras voces que están a favor de la diversidad. Entonces es importante también por eso involucrarse para no solamente hacerle frente a este discurso de odio desde la religión, sino que también potenciar las voces alternativas desde la religión y también con la religión y desde la religión hacerle frente a este discurso de odio. Que también está, ¿verdad?, en el ambiente religioso, y se le quita fuerza, porque ese es uno de sus principales semilleros. Y al mostrar que no solamente en la religión hay discurso del odio, también se le quita, digamos, extensión, alcance a estas Claro. voces de los fundamentalistas. Humberto Eco, con su libro El nombre de la rosa, hace un análisis muy interesante cuando está hablando del tema de lo que es la persecución a las herejías, ¿verdad? Y él menciona cómo de repente la línea entre santidad y herejía puede ser muy ligera, muy fina, y por otro lado, lo común que era en épocas de la Inquisición, el meter en una misma bolsa a todas las brujas y herejes, ¿verdad? O sea, lo que él dice, se le atribuye a unos las herejías de otros, y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, se mete el tema del aborto, se mete matrimonio igualitario, se mete comunismo, todo en una misma bolsa, y todo forma parte de un mismo plan internacional que quiere destruir a la familia, y se crea un fantasma, se crea así un monstruo al cual hay que atacarle, y nos convierten a nosotros en los monstruos también, ¿verdad? Claro. Que venimos a querer traer esta ideología. ¿Vos pensás que también están siendo como en algún punto
manipuladas, así como nos piensan a nosotros de ser manipulados. Totalmente. De hecho, a ver, el fundamentalismo, así como movimiento, como corriente, es relativamente nueva, o sea, de la década de los años 20, que era justamente, surge como una oposición al modernismo, digamos, el mismo cristianismo estaba respondiendo a los avances de la tecnología, a los cambios que se estaban dando en la sociedad, y el primer choque se dio, por ejemplo, en los Estados Unidos con el tema de la enseñanza de creacionismo versus evolucionismo. Ahí fue donde se vivió ese primer choque Mm, de cómo vamos a enseñar en los colegios. ¿Vamos a enseñar que claro. Dios creó todo o vamos a enseñar que efectivamente hubo una evolución? Y ahí es que, como posturas cristianas estaban a favor del evolucionismo, por ejemplo, surge una fuerte corriente que dice, no, se pervirtió el cristianismo, hay que volver a las fuentes, hay que volver a lo esencial. Y entonces es que surge esta rama que busca una interpretación estricta, una interpretación que no da lugar al razonamiento, y eso después va a explotar sobre todo en los años 80 y 90, cuando las nuevas corrientes evangélicas se den cuenta, porque ellos en un principio se apartaban del mundo diciendo el mundo es pecador, sucio, no hay que mezclarse, pero después dijeron no, hay que meterse en política, porque ahí lo que es donde se producen los cambios, entonces ahí comenzaron a surgir los movimientos cristianos que entran en la parte política, que crean sus partidos, que proponen a sus candidatos. Resultado de eso van a ser Bolsonaro, Trump y demás, o en Francia era Marine Le Pen. Y por supuesto que eso lleva también a una interpretación bíblica en pos a esos intereses políticos, porque también convengamos que la Biblia como texto, como libro, no es algo que se interpreta a sí mismo, sino que es también algo que se adapta a un contexto. Claro. La Biblia en muchas ocasiones se utilizó para condenar la casa, o sea, para justificar la caza de brujas, para condenar la integración racial, para condenar el matrimonio civil, para condenar la separación iglesia y Estado, para justificar la esclavitud. O sea, no podemos quitarle ese contenido político a la lectura de la Biblia. Y de ahí la importancia de reconocer hoy esas malas interpretaciones del pasado, guiándose por un contexto específico, un contexto político sobre todo, y tratar de tener una lectura que sea lo más objetiva dentro de lo posible. O sea, objetiva en el sentido de recurriendo a el contexto histórico donde se escribieron los textos, los idiomas, la cultura, o sea, no hacer que lo que estamos viviendo hoy incida en cómo leemos la Biblia o sobre todo cómo justificamos las hegemonías que se están dando. Claro. Y algo que fundamental, yo digo que hay que quitar sobre todo del cristianismo, hay que erradicar ese control de la sexualidad y ese control del sexo. Porque, y eso sobre todo tiene mucho que ver con una lectura que se hace desde San Pablo, que sataniza mucho el sexo, y entonces ahí es que eso deriva en que, por ejemplo, se hable mucho de que la masturbación es pecado. O sea, imagínate, no se te permite tocar tu cuerpo. O sea, vos no sos dueño, dueña de tu cuerpo, de darte placer a vos misma, porque eso es pecado. Entonces, es lo que también decía Foucault, ¿verdad? Quien te domina la sexualidad o quien domina tu intimidad ya te tiene dominio absoluto. Por eso también ese énfasis que se pone desde el cristianismo en controlar no solamente la sexualidad en general, sino el sexo. O sea, le Sí. controlas a la La gente su relación sexual intimidad. en sí, claro. Claro, La subjetividad. totalmente. Y eso también genera, por supuesto, después el tema del rechazo, que vos te rechaces porque no estás ejerciendo tu sexualidad de manera o sea, como Dios quiere, ¿verdad? Que ejerzas tu sexualidad y que te rechaces a vos misma, a vos mismo, por no vivir acorde a esa norma. Claro. De hecho, no es ninguna coincidencia, mira, el tema de el porcentaje, ¿verdad?, de cómo las personas de la comunidad LGBT tenemos mayor predisposición a la ansiedad, a la depresión, al Eso. suicidio que las personas heterosexuales, y eso se empeora en chicas que crecen en ambientes religiosos. O sea, de ahí también la importancia de poner énfasis en una educación religiosa inclusiva, porque ese discurso en el que crecen chicos y chicas de la diversidad sexual va a influir, obviamente, en las decisiones que tomen y cómo se perciban a sí mismos y a sí mismas. Y pienso, ¿cuáles son esas actitudes que tiene que tener la iglesia para con las familias poder trabajar esos Ujú, temas? Y no hacer a la familia entrar en crisis. claro, Porque usualmente lo que suelen hacer las iglesias en Paraguay es meterle en crisis a las personas que están en una situación de disidencia o de alteridad o de otredad. Si tenés, no sé, te digo, si te pasa algo malo, inclusive te dice que es porque desobedeces. ujú, famoso. Entonces, ¿qué estrategias pensás que se pueden hacer?
Yo creo, lo primero, fundamental, es crear diálogo. Porque es cierto, digamos, como ya lo mencionaste, vimos esta polarización, ¿verdad? Tipo o blanco o negro, o bueno o malo. Y no es tan así. O sea, hay que fomentar eso de crecer con, o sea, escuchando diferentes, o sea, personas de diferentes pareceres. Justamente en nuestra comunidad de cristianos inclusivos somos una comunidad ecuménica. O sea, no hay un solo cristianismo, sino que hay gente que es católica, gente que es protestante, o sea, luterana, mormona. Y en esa diversidad nosotros justamente crecemos, en vez de poner énfasis en lo que nos separa, ponemos énfasis en lo que los une, en lo que nos une. Y eso yo creo que es fundamental, que debería hacerse desde las iglesias, crear el diálogo y subsanando justamente las diferencias. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, ahora la Iglesia Católica a nivel estratégico para oponerse a nuestros derechos? Porque la Iglesia Católica, eterna enemiga acá en Paraguay de la Iglesia Evangélica, ahora sí, de amores andan, porque se unen contra la, entre comillas, ideología de género. Claro. Entonces, para esos contextos, ves que no importan las diferencias, vamos a unirnos todos contra el enemigo. Entonces decís, si pueden unirse para hacer el mal, porque están haciendo el mal, ¿por qué no pueden unirse para hacer el bien? ¿Por qué no se puede fomentar ese diálogo? Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante hablar de la fe de una manera más humanizada. O sea, el mismo Jesús hablaba de que la, el hombre no fue hecho, o sea, el sábado no fue hecho para el hombre, o sea, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, en el sentido de que la ley se tiene que adaptar, o sea, fue creada para mejorar nuestra forma de vida, por así decirlo. No es que nosotros nacimos para cumplir nomás una norma. Y eso creo que se perdió en el camino. O sea, la gente hoy en día te trae la doctrina y vos tenés que adaptarte a la doctrina, así, a rajatabla, de manera deshumanizada. Y le volvieron en algo, no sé, rígido al mensaje de Cristo, que era todo menos rígido y que era un mensaje centrado en el ser humano. Y acá pasamos al momento en el cual lo central no es el ser humano, lo central es cumplir la palabra de Dios, como si fuese así un todo intocable, que no cambia nunca, y no es así. Las sociedades cambian porque se nos deshumaniza. Se nos ve como si fuésemos personas enfermas, pecadoras, con que incluyan nomás también en su discurso y reconozcan la humanidad, de la que también formamos parte. Yo creo que va a cambiar muchísimo la postura. Hay una postura que me parece interesante también, la del famoso canal de Oslo. No sé si escuchaste hablar del No, canal no, de Oslo. no escuché todavía. Una película muy buena, de hecho, que se hizo en el 2020, creo. O sea, el canal de Oslo fue lo siguiente. ¿Cómo llegaron a un acuerdo? El primer acuerdo que se llegó entre Palestina e Israel, justamente a representantes de Palestina y de Israel, los llevan a un hotel, así, una casa de lujo, un castillo de lujo, nada afuera de Oslo. Y era obviamente reuniones no oficiales, pero la idea era la siguiente: una semana tenía que convivir esa gente ahí en este palacio, en este castillo. Comían súper bien, tomaban súper bien, y había una sala que era la sala de reuniones. Y la idea era que solamente se iba a hablar de los acuerdos internacionales en esa sala. Fuera de esa sala, la idea era convivir. Nada más, estar hablando, tomando, comiendo. Y después de varios encuentros se llegó a hacer el primer acuerdo. ¿Y por qué fue tan importante este canal de Oslo? Porque ahí digamos, se presentó como es importante el tema de, o sea, una cosa es si yo debato contigo y no te conozco, no sé quién sos vos, te deshumanizo. Entonces eso hace más difícil el diálogo. Entonces ahí va a ser un debate muy confrontativo. Ahora, si yo tuve la oportunidad de comer contigo, de sentarme a hablar contigo, de cualquier cosa, ya se va a crear una pequeña afinidad. Mm. Y eso es lo que falta también, digamos. Obviamente hay que tener un estómago fuerte, porque imagínate sentarte a comer con gente que esté militando en contra de tus derechos. Claro, Es muy duro, sí. pero es de repente un elemento que también ayuda a crear Es ese que, diálogo. Hay que humanizar a la sí, otra sí, sí, persona. sí. Ya que estamos hablando de esto, me gustaría ir llevándolo un poco hacia una dirección un poco más micro, digamos, ¿verdad? Más Ujú. sensible. Sí. Y en ese aspecto quería consultarte tu opinión sobre las terapias de conversión. Seamos claros, las terapias de conversión son un engaño y una forma de tortura. Eso lo hay que subrayar y por todas partes repetirlo. En primer lugar, un engaño porque la orientación sexual no es algo que se adquiere y por tanto no es algo que se pueda cambiar. O sea, quienes somos, eh, somos por como somos y así. O sea, es algo que uno va descubriendo en su proceso de desarrollo, formación de la personalidad, y no es algo que uno pueda
cambiarlo. Y son una forma de tortura porque te están obligando a ser alguien que no sos. O sea, no se puede, digamos, negarte a vos tu ser, porque no estamos hablando acá de que voy a cambiar nomás lo que te gusta, estoy queriendo cambiar quién vos sos. Y por eso justamente en muchos países se está ya prohibiendo las terapias de conversión. El problema que tenemos aquí en Paraguay es que si bien la postura oficial del Colegio de Psicólogos y de Psiquiatras del Paraguay, la postura oficial es que la homosexualidad no es un trastorno, todavía no está penada la terapia de conversión. Entonces, ¿cómo se disfraza la terapia de conversión acá? Lo disfrazan detrás de asesoría espiritual. O sea, en las iglesias evangélicas o en las iglesias de ciertas comunidades católicas, vos vas junto a un cura, vas junto a un pastor o un pseudo psicólogo. En las comunidades ellos te venden como psicólogo o psicóloga que te va a hacer el acompañamiento. Pero vos después te vas y los querés denunciar y te van a decir, no, esto es acompañamiento espiritual. Entonces se valen de ese limbo ahí de que es espiritual, es psicológico, para escudarse, porque se les puede quitar la licencia de psicología a gente que quiere curarte, digamos, la, la sexualidad. ¿Qué le inyectarías de manera intravenosa a esta sociedad? Te vas a reír, pero yo le inyectaría orgasmos, porque creo que, o sea, es vivir la sexualidad de manera libre, sin trapujos, sin culpa, creo que es lo que le falta a nuestra sociedad, porque no hay otra forma de explicar ese su morbo que tiene con el culo ajeno. Me encantaría animar, ¿verdad? A las Ujú, personas que están estudiando teología, que se están involucrando con las personas creyentes, ¿verdad? Yo vengo de una experiencia de vida en la que tuve 20 años de mi vida una religión a la que después fui transmutando, fui habitándola de otra manera, pero a las personas que deciden mantener una religión, yo les animo a que lo hagan de manera responsable, ujú, desafiando los límites de su creencia, que se promueva en una teología más amorosa, como vos decís, más humanizada, ¿verdad? Porque en algún aspecto actuar al contrario es potenciar suicidios, ujú, es potenciar totalmente. depresiones, es romper el hogar, es romper la familia, ¿verdad? Y por eso es que me encanta lo que estás haciendo con esto, con estas compañeras y compañeros cristianos inclusivos, porque creo que les queda mucho por hacer, pero siento que estos estados de negociación eh, son vitales porque al final y al cabo queremos derecho para todas las personas. Queremos estar en una sociedad en la cual no haya diferencia y que podamos estar con respeto, ¿verdad? Si quieres decir unas últimas palabras y cerramos el podcast. Bueno, nada más agradecerte y también, bueno, decirle a les oyentes que si son personas creyentes, decirles que, bueno, Dios les ama, que no hay nada en ellos, en ellas, en ellas que haya que cambiar, que vivan su identidad de género, que vivan su orientación sexual desde la fe, que fueron hechas así como Dios les quiso, así que se sientan amadas, que se sientan libres sobre todo y que sean felices, que no hay nada que cambiar, Que no están mm, solas. que no están solas. Así que búsquenos en las redes también, o sea, para eso estamos Exacto. y, y que vivan su fe. Súper. Bueno, este fue un podcast de Vena Rota. Pueden buscar también a Cristianos Inclusivos del Paraguay Así en las mismo, redes y nos encontramos más adelante. Gracias, Juanma. de nada a ustedes. Muchísimas gracias. Intravenosa es un podcast de Vena Rota. Conduce Brune A. Comas. Asiste Wilson Yegros. Este podcast fue realizado en Asunción, Paraguay, con el apoyo de la Fundación Príncipe Claus de Países Bajos a través de su premio SID Award 2021. Julio 2022.